Presento, soy el abogado y filósofo Alfred Niels Christian Rox. Nací en Dinamarca, Copenhague, el 10 de junio de 1899. Como sabrán, soy de nacionalidad sueca y danesa. Fue muy destacado en el derecho danés. Me gradué de Westminster School en 1917. Esta escuela era muy destacada porque era una escuela empirista y emotivista donde estudiaba la filosofía del derecho. Entre comillas, más que todo era una escuela que practicaba más lo que era el just positivista. Un dato curioso fue que mi profesor fue Hans Kelsen, que en ese entonces era un filósofo muy destacado y reconocido. Mi etapa universitaria, donde poco a poco me fui convirtiendo en el abogado que soy. Estudié en la Universidad de Copenhague. En 1922 me licencié en Derecho y en 1926 presenté mi primera tesis para poder obtener mi doctorado. Presenté la teoría de las fuentes jurídicas, donde esta fue rechazada, no fue aprobada y, si mal recuerdo, fue calificada como inmadura. Me sentí mal, pero no me rendí. 8 años después, en 1934, presenté mi segunda tesis que hablaba sobre el concepto de validez y el conflicto entre positivismo jurídico y derecho natural. Esta fue aceptada y fue calificada con muy buena, excelente nota, y así pude obtener mi doctorado. Explicaré un poquito sobre mi segunda tesis para que así puedan entenderle más. La segunda tesis explicó el positivismo jurídico como aquel con la capacidad de reconocer el derecho de un determinado país por medio de la interpretación, entre comillas, conducta humana, sin acudir a la moral natural. Bueno, el derecho natural lo divido en dos, que son el derecho teleológico y el derecho racionalista. El derecho teleológico es la intervención de una ley divina creyendo a Dios como el origen de esta. En el derecho racionalista considera el derecho como el conjunto que proporciona la naturaleza del ser humano y ésta ofrece libertad de juicios y la razón propia. Hago distinción con justicia, que está dividida en dos, natural y legal. En la natural su aplicación y fuerza se considera igual en todos los lugares. Al menos en la legal, esto dependerá del lugar y idea de dónde se aplique. Propongo un derecho cuasi positivo, en el cual derivo el derecho natural, vivo y en contra de las inexistencias de un derecho natural básico y de la existencia de un derecho positivo, ya sea rígido o absoluto. El propósito era establecer un derecho positivo verdadero e empírico y que tomo como base el derecho establecido por una evolución histórica y por medio de instituciones pasadas. En mi teoría distingo con claridad la ciencia del derecho de la teoría general, que plantea cuestiones relativas al objeto, la tarea y el método. En una época exponía que el objeto de derecho estaba constituida por la conducta humana, entre comillas, fenómenos psicosociales, y esta negaba absolutamente la oposición kelsena, ya que Kelsen negaba que el derecho fuese norma y no hechos. La realidad psicológica la caracterizo como un realismo escandinavo, así negando absolutamente el conocimiento jurídico como normativo, que de ésta sale la distinción entre deber ser y ser. Conocimiento jurídico como ciencia social, órdenes jurídicos determinados que se ocupan de las normas y éstas tendrán ya sea ventajas empíricas o ventajas verificables. La verdadera naturaleza de la ciencia jurídica es una ciencia social, la cual voy a estudiarla en tres factores, que se reducen en la teoría tradicional, que éstas se dividen en validez jurídicas, en compulsiones y interdependencias. Validez son elementos, expresiones racionalizadas de las vivencias y actitudes reales de las conductas. Ambas son desinteresadas, pero fueron creadas en una gestión social que provee de esta racionalidad una ilusión de objetividad. El elemento normativo es escogido, pero interpretado por las teorías normativas es entendido como la expresión de experiencias psicológicas particulares. Las compulsiones van a la mano con la interdependencia, que son entendidas por el positivismo jurídico como las bases, las cuales se basan en las pretensiones jurídicas que representan un mecanismo de efecto de acción positivo o negativo del Estado. También desarrollé la idea de la democracia analizando
unos usos cotidianos de la misma. En base de todo eso encontré 3 sentidos, que el primero sería político. El primero sería político, que este nos habla para referirse a una determinada forma de gobierno. El segundo sería lo económico. Lo segundo sería lo económico, donde aludiendo a las decisiones gubernamentales específicamente de carácter socialista. Y por último tenemos el sentido más ampliamente humano. 3. Sentido más ampliamente humano. Sentido más ampliamente humano, donde nos referimos a las actitudes o formas de la vida de no imponer un punto de vista. Ocupo también la primera acentuación. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una sociedad política. Cualquier cosa que veamos va a ser político. Entonces, por eso desarrollo lo que es la democracia. Según la democracia, el sentido político se defino comúnmente como la forma de gobierno en que el político y el poder político, entre comillas, soberanía, pertenece en derecho a la población toda y no meramente a una persona singular o un grupo específico, sino hablo en general, que es para toda la población. El filósofo del derecho danés y abogado destacado e importante falleció el 17 de agosto de 1979 a los 80 años en Dinamarca, Bærum.